Bueno, muy buenas tardes, gracias a ustedes. Bueno, hoy vamos a hablar del lenguaje en general y las patologías del lenguaje las vamos a tratar en programas próximos, porque como es tan amplio el tema, da para que hablemos un montón. El lenguaje es la herramienta que nos permite expresar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que queremos, que nos conecta con el mundo, que nos hace participar de la sociedad en la que vivimos y también nos hace participar de la madurez de cada persona. ¿Dónde y cómo se forma el lenguaje? Bueno, el lenguaje se forma en el cerebro desde que nacemos. Hay diferentes áreas en el cerebro. Están diferentes lóbulos y cada lóbulo tiene diferentes o se ocupa de determinadas funciones que la persona realiza y que cuando está alterada esa zona del cerebro, por supuesto está alterado el lenguaje. Así tenemos el lóbulo frontal, en donde hay dos zonas bien determinadas o dos áreas. El área de Wernicke, que se encarga de la comprensión, es decir, comprendemos lo que nos van diciendo. El área de Broca, que por supuesto que en las diferentes zonas o lóbulos hay neuronas, entre cada neurona hacen sinapsis o conexiones y se logra la persona logra determinada función. En el área de Wernicke, como dije, están el área de la comprensión, y en el área de Broca esas neuronas hacen conexiones en esa zona para que la persona diga o exprese lo que tiene pensado o en dar una respuesta o en solicitar un pedido. Ese lóbulo frontal es el lóbulo de la conducta. Es decir, nosotros a veces está alterado ese lóbulo, a nosotros nos agreden o nos insultan, por ejemplo, y nosotros tenemos necesidad de contestar, pero por X causa reprimimos y no contestamos o contestamos de la mejor manera posible, cuando el cerebro está en funcionamiento bien y cuando la persona tiene una madurez adecuada, ¿no? Bueno, después está el lóbulo parietal. El lóbulo parietal es toda la parte sensitiva, toda la sensopercepción. Ahí se desarrollan las noxias y las praxias. ¿Qué son las noxias y las praxias? Las noxias es todo lo sensitivo, todo lo que pasa por nuestro cuerpo y vamos sintiendo. Y las praxias son movimientos que realiza cualquier persona con un fin determinado, como puede ser la marcha, como puede ser el hablar, como puede ser, bueno, todas las actividades que se realizan con un fin determinado, el vestirse, se logra gracias al funcionamiento de ese lóbulo. En el lóbulo temporal, y que este es el que, bueno, yo me voy a explayar bastante cuando hable de patologías, es la zona en donde se genera la lectoescritura, en donde se genera toda la parte auditiva, toda la parte fonológica de la persona, es donde la persona va a aprender a hablar, a unir determinadas neuronas para coordinar sonidos y para lograr primero sílabas, después palabras, después un lenguaje coordinado. Y el lóbulo occipital, que no debemos dejarlo de lado, y que si bien yo no trabajo tanto con ese lóbulo, pero siempre que se altera el lenguaje, cualquier lóbulo, el lenguaje está implícito. El lóbulo occipital es toda la parte visual. Me hablaste en un momento, Mariana, del habla. ¿Hay alguna diferencia entre el lenguaje y hablar? Sí, muchas diferencias. El habla es lo que nosotros decimos, lo que nosotros comunicamos. El lenguaje es cómo lo comunicamos y apunta a la comunicación el lenguaje, no solamente al habla. El lenguaje puede lograrse a través de diferentes códigos, es decir, cuando nosotros cuando dos personas se conocen y se relacionan, hay códigos que están
extraverbales, que no hace falta que la persona hable o con una mirada o con un gesto. Se utilizan otros códigos en el lenguaje y es mucho más abarcativo, mucho más amplio, ¿no? Siempre que se lesiona el lenguaje, nosotros los terapeutas del lenguaje tratamos de que la persona se comunique, es decir, trabajamos con la comunicación, que no quiere decir a veces que logre el habla. Cuando hay lesión muy severa no se logra el habla, pero sí que la persona entienda, comprenda lo que se está hablando, pueda entender una película, pueda comunicar lo que le pasa a través de gestos, a través de llanto, a través de otros códigos que no son puramente el verbal. Está bien dicho, hablas por hablar, entonces. A veces sí. ¿Cómo se construye el lenguaje? Desde que nacemos, con estimulación. ¿Qué parte del cerebro se estimula o qué parte estimulamos para que el lenguaje aflore o empiece a funcionar? Las funciones cerebrales superiores. Las funciones cerebrales superiores son el lenguaje, el pensamiento. El lenguaje es el sostén del pensamiento. Nosotros decimos lo que pensamos gracias al lenguaje, a la comunicación. La memoria, la atención y las noxias, las praxias. Como vos ves, lo que yo nombré tiene que ver con estos lóbulos que estuve explicando primeramente. Está bien. Entonces así se va construyendo el lenguaje. ¿Y si hay algún tipo de alteración en el lenguaje? ¿Uno lo genera al nacer o lo va adquiriendo mientras va creciendo? Bueno, hay patologías que vienen desde que se concibe el bebé, como son los síndromes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos determinada cantidad de neuronas. Cuando hay veces, por alguna alteración, por alguna por algún trastorno, se engendra el bebé con menos cantidad y así se producen los síndromes, el síndrome de Down y otros más. Y en algunas ocasiones pasa esto, en algunas ocasiones en el momento del parto, en otras ocasiones durante la gestación. Hay alteraciones del lenguaje que se ven posteriormente cuando nace el bebé porque la mamá ha tenido, por ejemplo, rubiolas o alguna otra enfermedad que sí altera al bebé en el aprendizaje, en el lenguaje, en conducta, en un montón de áreas. Y otras veces el bebé va adquiriendo patología del lenguaje. En el transcurrir de la vida, cuando nace y mientras transcurre la vida, su cerebro no está funcionando adecuadamente y hay disfunciones. Bien, ahí es cuando los papás tienen que ir al especialista, cuando uno se da cuenta que empieza a hablar con distintas letras o que tienen algunas cositas los chicos, ahí es cuando los papás tienen que prestar atención. Sí, yo doy algunos consejos en el programa que sería bueno que los papás estén atentos a esto, porque hay conductas específicas de determinada edad madurativa. El cerebro tiene maduración, como la edad cronológica. A veces hay un desfasaje entre la edad cronológica y la edad madurativa. Si llegado los 2 años el chiquitín no habla, es tiempo de hacer una consulta. Por suerte, hoy por hoy hay más asistencia y los papás van al pediatra desde que el bebé nace mes a mes. Y eso hace que el pediatra se dé cuenta o los papás estén más alertas porque el pediatra puede llegar a decirles tal cosa hizo, tal cosa logró, o la observación clínica del pediatra puede llegar a determinar cuando un bebé no está realizando en tiempo y en forma conductas que debiera alcanzar. ¿Con qué diagnóstico se llega a saber si alguien tiene alteraciones en el lenguaje? Bueno, el diagnóstico, cuando los papás llegan a la consulta, yo les hago una anamnesis, que se le llama, que son preguntas sobre la criatura, sobre el niño, desde que se determinó el embarazo
hasta la época en que me lo traen. Con esos datos que yo recaudo, me sirven a mí para hacer un diagnóstico presuntivo, es decir, para orientarme acerca de dónde estoy parada y con qué me voy a enfrentar, si es algo simple, si es algo complejo, y después hay guías o hay test que al transcurrir de las sesiones yo voy tomando, y así puedo determinar el diagnóstico final. Generalmente los chiquitines vienen con una derivación de otros especialistas, de pediatras, de neurólogos, pero si no, yo tengo que tener el ojo clínico bastante bueno como para ver si es necesario hacer consultas con otras especialidades, psicopedagogos, psicólogos, neurólogos, y hacer otro tipo de estudios. Hay estudios que los puedo realizar a través de esos test que te nombré, y otros que los voy a determinar con el neurólogo, por ejemplo, las tomografías, las resonancias, y que a mí me sirven para saber por dónde sigo el tratamiento. Y así me imagino que debe ser con los grandes también, no solamente con los chicos. Sí, en los grandes generalmente hay alguna lesión, los adultos llegan con alguna lesión, como son infartos cerebrovasculares o con patologías neurodegenerativas, en donde mayormente vienen derivados de neurología en ese caso, y sí, tienen estudios previos, y con esos estudios vemos cómo se focaliza el tratamiento. Bueno, muy claro el tema que hemos tratado hoy junto a Mariana sobre el tema del lenguaje. Realmente siempre te tratamos de llevar a tu casa algo tan lindo y tan interesante como este tema de cómo tratar patologías, si es que hay, cómo alertar a los papás junto a estos temas que tratamos. Hay consejos, hay información, hay mucho para que vos sepas. Estos simplemente son unas preguntas básicas para que vos te pongas a pensar si hay algo para que vos puedas prestar atención en tu casa, si tenés alguien grande o alguien chico que pueda tener problemas de lenguaje. Realmente temas muy interesantes, con imágenes para que vos puedas ver junto a Mariana cómo se preocupa con cada cosa que estamos hablando muy seriamente acá en el programa. Muchísimas gracias, Mariana, sos muy prolija, la verdad que muchas gracias por siempre darnos los detalles de cada charla que entregas en Acuarela. Bueno, muchas gracias a ustedes, y en los próximos programas vamos a ver las dificultades que hay propias del lenguaje y otras que, por ejemplo, en los síndromes no es únicamente el lenguaje lo que está alterado. En ese caso se trabaja en interdisciplina con otros especialistas, y es bueno que el terapeuta que trate al niño o al adulto tenga la amplitud como para hacer interdisciplina, porque ahí está el secreto de un buen tratamiento. Si la persona necesita varias especialidades, es bueno relacionarse entre sí, tener el mismo lenguaje, tener el mismo código para abordarlo y para que el tratamiento dé sus frutos positivos. Gracias, Mariana, por acompañarnos. Nos vemos muy prontito. Los temas realmente que te hacemos llegar creo que valen la pena, que los tocamos con gente como la licenciada Mariana Gallo, para que vos, si te queda alguna duda, venís y te informás. Y si no, por supuesto, tenés que tomar nota del teléfono que está en pantalla para que puedas levantar el teléfono y ya poder hacer una consulta si algo de esto que hemos tratado hoy está dentro de lo que a vos te pasa. Gracias, y seguimos así en Acuarela.